Pongámonos en pie por respeto a ella. ¿Qué es Torah? Porque aquí tenemos gente nueva. Los 66 libros de la Biblia es Torah. Esta es Torah. Amén. Amén. Tome su palabra en su mano y diga conmigo: Baruch et Adonai Hamebora. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hamebora leolam baet. Baruch Adonai Hameborah leolam baet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar manu mikol. Asher bahar banu mikol. Hamaim benatan linu et tarato. Mahanaim benatan lanu et tarato. Baruch atah noten hatorah. Baruch atah Adonai noten hatorata. Díganlo en español. Bendigan a Yahweh el que es bendito. Bendito es el Eterno que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, Eterno, que nos entregaste tu Kadosh Torah. Baruch atah. Amén. Bendito eres, Adonai. Exaltado seas tú, Señor. Bueno, déjenme compartirle. ¿Ahí están escuchándome bien? Cuando el micrófono se baje y ustedes no estén escuchando bien, me avisan, por favor. Hemos tenido una semana de mucho, digámoslo, enseñanza de Hanukkah. Los 8 días de Hanukkah lo tuvieron por video, lo tuvieron por devocional. Pero mucha gente en online nos fuimos más o menos yo creo que recibimos más de 300 a 400 personas que nos escribieron en el WhatsApp, en las redes sociales, y mucha gente no entiende Hanukkah. Amén. Es un conflicto Hanukkah. Qué cosa tan rara, ¿no? Christmas no es problema, pero Hanukkah es un problema. Y es ¿por qué no podemos decirle a la gente, bueno, es que eso es pagano? Yo no utilizo esa palabra. Yo no utilizo la palabra ni árbol de Navidad ni nada de eso para explicar eso es pagano. Yo utilizo la palabra más observancia. Porque cuando nosotros no utilizamos las palabras claras en un idioma bien, dañamos a la gente que no está entendiendo el tema. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Entonces vamos a hablar hoy con lenguaje sencillo. La mayoría de los boré que nos escuchan a nosotros, la postura de ellos es decir, nos utilizan el lenguaje K2, pero es que nosotros no estamos llegando a morés, estamos llegando a gente sencilla, que todavía no sabe nada de Torah. Y a esos son los que queremos alcanzar. ¿Me hago entender? Si nos ponemos con un lenguaje rabínico, nadie va a entender lo que decimos. Y a nosotros no nos interesa, a nosotros nos interesa que ustedes nos entiendan. ¿Amén? Entonces, vamos a hacernos preguntas y ojalá usted tome papel y lápiz porque esto le va a servir para siempre. El video no lo vamos a dejar en YouTube. Pregúnteme por qué. Porque quiero que aprendan hoy. Y si usted el video queda en YouTube, yo le dije, no, no lo dejo en YouTube. Existe una historia detrás de la historia. Esto no es Hanukkah. Todos volteen a mirar a su Hanukkah y díganme, esto no es Hanukkah. ¿Cómo así, pastora? ¿Esto no es Hanukkah? No, esto no es Hanukkah. Esto es simplemente una pedagogía de Hanukkah. Una forma como los sabios enseñaron Hanukkah. Pero Hanukkah no es eso. Hanukkah es mucho más que una Hanukkah. Amén. Entonces todos digan conmigo, quiero aprender historia. Quiero aprender historia. Levanten la mano a los que están aquí y les gusta el tema de historia. Pero ahora, porque a uno le dan la clase de historia en el colegio y dice, qué cosa tan terrible. Pero ahora sí tenemos que ir a historia, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Si tú no conoces de lo que pasó, recuerda esto, va a volver este tiempo que voy a enseñar en este momento y va a haber un Antíoco que se va a parar y va a prohibir absolutamente todo lo que tenga que ver con Dios. Y si tú no conocías la historia de lo que pasó anteriormente,
entonces tú vas a negar a Mashiach y vas a querer hacer lo que ese Dios va a querer que hagan. Entonces tienes que conocer la historia. Amén. Existe, ¿cuántos saben de Alejandro Magno? Gloria a Dios. ¿Quién era? Puntero derecho del Cúcuta. Puntero derecho de la Liga de México. Sí, pastor, ese era el puntero derecho dígame, en un equipo de México. De Puebla. El arquero de Puebla. Me dice, ¿en serio? Alejandro Magno fue un hombre que fue dado en un tiempo de la historia que conquistó el imperio medo-persa, ¿verdad? Él empezó lo que es el imperio griego. Y Alejandro Magno, cuando murió, que murió tan joven, vean las películas que están en YouTube, no sé si está en YouTube, pero la tienen que ver porque es extraordinaria. Cuando él muere tan joven, había conquistado el mundo, hay 4 hombres que se levantan dentro de esa ramificación. Y uno de ellos se llama Antíoco. Díganle conmigo, le llamaban el loco perverso. Era un hombre 1000 veces peor que Hitler. 1000 veces peor que Hitler. Y este hombre empezó un proceso que está en la historia en el libro de Macabeos. Más adelante lo va a leer el pastor. Y este hombre, Antíoco, él decidió que iba a quitar costumbres que no fueran griegas. Y hizo que el pueblo de Israel dejara todas las costumbres. ¿Cuáles costumbres? No leyeran Torah, no se estiraran en la sinagoga, no celebraran las fiestas, no hubiera Shabbat, no hubiera... y los hombres, para disimular la circuncisión, o sea, los hombres de la época de los judíos, tomaron su miembro, hablemoslo claro, porque eso fue lo que sucedió, y se hicieron una operación para que nadie se diera cuenta que ellos eran circuncidados. Una cirugía. Tipo hoy. A ver, les pregunto, ¿se prohibió leer la Biblia en las escuelas, sí o no? ¿Se está hablando hoy en día de Christmas o de felices fiestas? Ya el nombre ni siquiera ya se nombra el nombre de Dios. En la cristiandad ya no se nombra el nombre de Dios. Pregunto, ¿se está en este momento de la historia de la humanidad hablando de los valores morales de la palabra de Adonai? No. En el púlpito se está hablando del proceso de arrepentimiento genuino de una persona? No. ¿Qué se está hablando? Eres un campeón y vas a salir adelante porque eres un gran campeón. Y en el púlpito hoy en día se está diciendo el poder de Dios se manifiesta a través de la Torah. No, el poder de Dios se manifiesta en ti porque tú eres el que tiene el poder. Todo es humanizante. Yo. Entonces, cuando nosotros vemos ese decreto de Antioquía que prohibió, que hizo todo un decreto, digan conmigo, es como cuando el presidente saca la orden ejecutiva y dice esto y esto y esto y esto queda anulado. Y el pueblo no dice nada. ¿A dónde es que la historia de Hanukkah nos quiere llevar? A que nosotros nos quedamos callados con lo que el mundo está dictando. ¿Están conmigo aquí? Amén. Entonces la historia de Hanukkah se está repitiendo hoy en día. ¿Qué hicieron los rabinos? Y vamos a la primera pregunta. ¿Por qué Hanukkah es importante de celebrar y recordar? Lo primero que quiero decirles es que Hanukkah no es una fiesta de Levítico 23. Díganlo fuerte. Hanukkah no es una fiesta de Levítico 23. Punto. ¿Muy difícil esto? ¿Eso es difícil?
Entonces, permítame hacer un paréntesis allí. ¿Quién tiene el teléfono? Si es Yeshua, puede contestar, si no, puede apagarlo. Está bien. Observen, esto es muy importante tenerlo presente, porque hay hoy un tremendo ruido afuera con respecto a la celebración de Hanukkah. Hay mucho ruido, mucho ruido. Y nosotros queremos que si usted escuchó ese ruido, pues tenga claridad de ese ruido. Entonces, ¿qué es el ruido que está afuera? Afuera muchas gentes dicen, ¿por qué en la iglesia se celebra Hanukkah si Hanukkah no es una santa convocación de Levítico 23? Eso es correcto. Hanukkah no es una de las 7 santas convocaciones que tenemos. Ahí están cada una de ellas, las cuales hemos cumplido este año de una en una. Hanukkah tiene un contexto histórico. Claro. Histórico. No podemos pasar por alto la celebración de Hanukkah, no como una santa convocación, sino como un evento totalmente histórico que marcó el principio y el fundamento de la fe como creyentes. De hecho, pastor, entonces, perdón. ¿Qué sucede? Perdón. Si nosotros pasamos por alto Hanukkah como una celebración de vida, entonces estamos dormidos como está dormida la iglesia en muchas ocasiones. ¿Me explico? Hanukkah solo tiene un mensaje. ¿Cuál? Un grupo de hombres, a través de los jamoneos o los macabeos, que ya en los años anteriores hemos visto la historia, yo creo que no vamos a entrar mucho al detalle, tuvieron el valor, unos cuantos, de enfrentar a todo un ejército griego, poderoso, armado, y unos cuantos judíos, repito, de la familia de los jamoneos, que es una ley sacerdotal, los macabeos, tuvieron el carácter, diga conmigo por favor, el carácter de enfrentar al enemigo y aún con poca gente y pocas armas, destruirlo. Por eso, para resumir esta historia, cuando los macabeos doblegan al pueblo griego, wow, esto es impresionante. Esto es como que un grupo de hermanos hispanos doblegaron a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Y uno dice, wow, esto es impresionante. Pero lo importante aquí no se trata de una fuerza de guerra, sino simplemente entender que un grupo de creyentes valientes no permitieron que su vida espiritual se contaminara con el mundo de los griegos, peor aún cuando trajeron al templo todo tipo de sacrificios paganos, de inmundicia, prostitución, los sacrificios de los cerdos, entre otras cosas. De hecho, es importante decirlo ahora. Hanukkah hoy es decirle a tu casa y a tu familia que ¿por qué nosotros decimos que hay que recordarlo? Porque no se te puede olvidar los valores morales de tu casa. Diga conmigo, no se me pueden olvidar los valores morales. ¿Cuáles son los valores morales que nosotros estamos inculcando sobre nuestros hijos? ¿Cuáles son los valores morales que ellos saben que tú los estás cumpliendo? O sea, que tus hijos te voltean a mirar a ti y dicen, sí, mis papás están cumpliendo los valores morales. Las reglas. Entonces, cuando eso sucede, tu casa, dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Eterno. ¿Cuántos pueden decir eso hoy? Yo quiero que lo digan fuerte, en coro, así que diga, yo y mi casa serviremos ¿a quién? ¿Al televisor? Yo y mi casa serviremos ¿a quién? ¿Al Dios dinero? Yo y mi casa serviremos ¿a qué? ¿Al sistema que te está tomando hoy en día? ¿Cuánta gente está profanando hoy Shabbat? Lo siento mucho, pastora, pero esa es mi manera de pensar. No, momentico. Le estás moldeando a tus hijos el que tú no haces las cosas de Adonai. Un puñado de hombres, eso es para recordar
historias para venir a traerla a tu presente. Todos digan, historias para traerla a mi presente. Historia. Un puñado de hombres dijeron, no podemos permitir que esta gente se entre al templo de Adonai. Por favor, yo quiero que usted diga eso, al templo de Adonai. Al templo de Adonai. Es que miren, si usted lo ve, es como que le entran a su cama matrimonial y alguien tiene una relación sexual en su cama matrimonial. Su hijo viene y le dice, mamá, anoche me quedé con mi novia en tu cama. A ver, ¿cómo te parece? Diga conmigo. Pues bien. ¿Sí? ¿Usted cree que sí? ¿A usted le parecería bien que alguien viniera a su casa y tuviera una relación sexual en su cama matrimonial? ¿Sí o no? O vamos a quedarnos tranquilos. ¡No! Macabeos. No podemos permitirlo porque está profanando mi lecho matrimonial. De la misma manera, los macabeos dijeron, no pueden entrar a nuestro templo y profanarlo. ¿Me hago entender? Amén. Claro, pero como tocaron el corazón de Israel, la pregunta que nos tenemos que hacer, y los sacerdotes, y los levitas, y los y todo el protocolo que había en el templo, ¿dónde se quedó? ¿Dónde quedó la gente? Que eran más de miles y miles de personas sirviendo en el templo. ¿Cómo así que el ejército de Antíoco entró al templo? ¿Y dónde estaba la guardia del templo? ¿Dónde estaban los hombres del templo? ¿Dónde estaba esa gente que tenía que servir al templo? Todos pueden contestar, no sabemos. No sabemos. Y hasta el día de hoy sigue sucediendo igual. Nosotros creemos que un puñado de personas son las que tienen que responder por el templo de Adonai, cuando la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Déjame lo a decir algo. Ni siquiera hemos pasado a la segunda pregunta, pero yo se la voy a poner. No, pero es que no la hemos contestado ya, todavía. Yo esta parte, pero la voy a preguntar. ¿Sabe qué la gente hace con el Hanukkah? Dice, bueno, yo recuerdo Hanukkah por las velas. Entonces salen los eruditos, los hombres del Cristi, del hebreo, del arameo, del tarataraneo, del cheremeo, y dicen, no, porque esto no está en la Torah. Claro que sí está. Porque todos los días se debía de prender la menorá en el templo. Era un requisito, y recuerden que nosotros lo vimos en ese parashá tan maravilloso cuando vimos el encendido de las velas. Y vimos cómo se tenía que encender las velas. Pero el punto que Hanukkah se quiere centrar cuando Yeshua estaba en el pórtico, dice Juan 10, y Yeshua estaba en el pórtico de Salomón y se celebraba la fiesta de la dedicación, no está basándose en la Hanukkía, está basándose en decirnos, recuerden la historia. Y algo que nosotros podemos decir, a ver, si yo les hago esa pregunta, ¿qué es lo que vamos a celebrar en Hanukkah? Número 1, las velas. Número 2, el triunfo. Número 3, la entrega. Número 4, los latkes de la papa, o sea, los postres de papa. O 5, el templo. A ver, díganme en el número 1, ¿quiénes creen que Hanukkah es velas? Pero porque yo se los dije. Número 2, el triunfo. ¿Quién triunfó? Macabeos triunfó, lo mataron. 3, la entrega. De cuando se helenizaron, se entregaron. ¿Quién triunfó? ¿Antíoco o los judíos? ¿Las papas? ¿El postre de papas? ¿O el templo? ¿Quién triunfó? ¿Cuáles creen ustedes que es la respuesta? Claro. Porque sin el templo de Adonai no hay forma de entender absolutamente nada. Un rabino le fue a colocar una kipá a un niño, a un joven que entró a una sinagoga. Y cuando él le fue a colocar la kipá, el joven le dijo, no me coloque eso porque eso es de los judíos. El rabino se sentó triste y dijo, me da pesar con esta persona,
porque él cree que está despreciando la kipá, pero es la kipá la que lo está despreciando a él. Cada vez que nosotros despreciamos algo de Adonai, no es que tú lo desprecies, es que es lo de Adonai te está despreciando a ti. Correcto. ¿Me hago entender? Entonces, yo quiero que estas preguntas calen sobre nosotros y lean lo que dice el script. Porque se recuperó, ¿qué? El templo de Jerusalén y se recuperó la lectura de la Torá y las fiestas del Eterno. ¿Usted se imagina hoy en día la ley que tiene tomado a Estados Unidos de América de no leer la Biblia en las escuelas? ¿Usted se imagina el daño que le ha hecho a Estados Unidos esa ley? No se vaya más lejos, voltea a mirar aquí el salón y vea a todos los que están bostezando. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hoy los niños y los jóvenes no tienen ningún acercamiento toraico todavía? Así que tú digas, ¡wow! Solamente lo estoy viendo en las generaciones más pequeñas. Estoy viendo en Abby, en Anita, en Lía, en pequeños. Victoria. ¿Verdad? Pero ¿por qué está pasando esto? Porque los papás se están despertando y están diciendo, necesitamos enseñarle a nuestros hijos la Biblia, porque en las escuelas la forma que le han dado es que no necesitan a Dios. Vean los resultados. Vean el comportamiento de sus hijos. Chicos, vamos a tocar el piano. Yo no quiero. A mí no me importa eso. Vamos a hacer tal cosa. Eso no es para mí. Yo ya le dije a mi papá y a mi mamá que yo no voy a hacer eso. ¿Saben por qué? Porque se nos olvida qué hizo Adonai por nosotros. Entonces este grupo de gente valerosa tomó autoridad, tomó todos los instrumentos que había tocado Antíoco el ejército, se sacó las menorás. Permítame, voy a hacer algo, los hermanos de cámaras que estén listos. Tomaron las menorás, los objetos sagrados de Adonai. Esto es algo que si tú lo dices, ay, no, pastora Pili, esto es de los judíos. No, esto no es de los judíos, esto representa a Yeshua. ¿Usted sabe el poder de Adonai que hay en una menorá? Ay. Hay poder en la menorá. Entonces, ellos, y usted sabe el momento donde estos macabeos, esta gente de verdad, verdaderamente valerosa, ve a todo este ejército sacar los instrumentos sagrados y llevárselos del templo, y luego entra Antíoco y en el altar del sacrificio toma un cerdo y lo sacrifica. ¿Usted sabe lo que ese grupo sintió? Vuelvo y hago la pregunta, ¿y dónde estaban los sacerdotes que no lo sintieron? ¿Y dónde estaba la corte que no lo sintió? ¿Y dónde estás tú hoy que no sientes lo que está pasando? ¿Dónde está la juventud de hoy en día que está dormida? ¿Dónde está el pueblo? Tu fidelidad. Pero depende de cuánto Dios sea fiel o cómo se comporte contigo, tú eres fiel. Lastimosamente, hemos tenido por cultura religiosa y por tradición, a lo largo de muchos años, 500 años más, hemos tenido un espíritu antisemita. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es un espíritu antisemita? Todos lo hemos tenido. Un espíritu antisemita es aquel en el que cuando vemos un instrumento como la menorá o la janucá, la januquilla, o cuando vemos a una kipá o un talí, o escuchamos algo del pueblo judío, inmediatamente en nuestros corazones surge algo de repudio. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Fer, ¿te ha pasado alguna vez eso? Fer, ¿me escuchas? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Todos venimos de una cultura religiosa en la que nos enseñaron el odio por el pueblo judío. Yo particularmente tuve aquí mismo una persona
hermano creyente con nosotros varios años. Y cuando vio por primera vez una Hanukkah, me dijo: hermano, si usted pasa esa Hanukkah a este lugar, mi familia y yo nos iremos inmediatamente de aquí, porque yo no quiero nada que tenga que ver con judíos. I'm sorry, mi hermano. Eso significa que tú no quieres nada que ver con Yeshua, porque si no lo sabes, Yeshua es judío. Fue judío, murió judío y nos dio la salvación un judío. Entonces, ese espíritu antisemita es un espíritu que necesitamos combatir hoy y entender que cuando estamos celebrando estas santas convocaciones de Levítico 23 y celebramos el tema de Hanukkah, repito, es porque estamos recordando un hecho histórico sin el cual la historia no sería la misma hoy. El mensaje de reflexión en esta primera parte, ¿por qué lo celebramos? Porque nosotros necesitamos ser como ese pueblo que enfrentó toda esta historia de Antíoco y los griegos y todo este poder antisemita y lograron derrotarlos. Hoy estamos viendo en nuestras congregaciones homosexualismo, lesbianismo y todo tipo de pecado, y absolutamente no pasa nada. Hoy vemos las transmisiones en vivo, varón con varón, mujer con mujer, y a la iglesia hoy se nos está exigiendo como pastores que tenemos la obligatoriedad de celebrar bodas homosexuales. Estamos viviendo exactamente el tiempo de Antíoco. Estamos viviendo exactamente el tiempo de Macabeos. Este es el tiempo en que tenemos que levantarnos como un pueblo creyente y con nuestros hijos. Lamento tener que decirles esto, hermanos, y respeto a todos estos chicos que están aquí, pero necesitamos tener mano fuerte con nuestros hijos, porque nuestros hijos no están caminando dentro de la cultura de la palabra, sino están caminando dentro de la cultura del mundo. Entonces, traer a un hijo a la iglesia es traerlo prácticamente amarrado, obligado, forzado. Y esto no puede continuar. Necesitamos un pueblo que esté dispuesto a enfrentar una situación y salir de este tiempo. ¿Saben? La pedagogía, tú usaste una palabra que me gustó mucho. Toda esta historia, más que si es un concepto bíblico o no, tiene que ser un concepto pedagógico. Claro. Tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos esta cultura. Yo tuve la oportunidad de ver algunos videos de las niñas, Mariana en Bogotá, Victoria, que estuvieron Anita, contando la historia, ellas contando esa historia. Qué momento más hermoso que nuestros niños aprendan esta historia. Algún día cuando crezcan recordarán y le enseñarán a sus hijos lo que está pasando en este momento tan maravilloso. Entonces, miren cómo es de interesante que incluso en la pedagogía que estamos observando, Alejandro Magno, que es protagonista de esta historia, visitó precisamente Jerusalén. Y cuando Alejandro Magno, que entre otras cosas, saben que Alejandro Magno ni siquiera nació en Grecia, ¿no? ¿Dónde nació Alejandro Magno? Eso, en Monterrey, hermano, muy bien. De Monterrey tiene que ser. Alejandro Magno nació en Macedonia, que no es ni siquiera griego, pero Alejandro Magno, el griego, el máximo, el emperador, el grande, tuvo un sueño. Y observen, si esto es historia, si esto es una realidad, es un asunto pedagógico. Usted sabe que la palabra pedagogía es la manera de enseñar, es la manera como aprendemos. Y Alejandro Magno soñó con un hombre de barba blanca, vestido con un traje especial. Y mientras él llevaba a cabo sus batallas camino a Jerusalén, él tenía este sueño. Y al llegar a Jerusalén, al pueblo judío, se encontró con que el gran sumo sacerdote, el Cohen Gadol, salió de su lugar, que no tenía por qué hacerlo, pero salió de su lugar a recibirlo a la puerta de la ciudad. Y cuando salió a recibirlo a la puerta de la ciudad, dice la historia pedagógica que Alejandro el Grande se postró de rodillas frente al Cohen Gadol y le dijo: he tenido un sueño, y a este hombre y a estos vestidos del sumo sacerdote yo ya los había visto. Él quedó el hombre más, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, Alejandro el Grande
se somete ante la presencia del Cohen Gadol y lo reconoce y le da la libertad al pueblo judío para continuar ejerciendo su estudio toraico. Esto es sobrenatural. Entonces, toda esta pedagogía, todo este milagro de todo lo que está sucediendo en la historia es lo que tenemos que ver ahora. Yo sé que alguien me va a preguntar por qué tengo en mis manos ahora mismo esta versión bíblica. La tengo aquí en mis manos, la versión latinoamericana. Esta versión bíblica es la versión que trae consigo los libros apócrifos. Ustedes saben, nuestra versión tradicional son 66 libros y en esta versión bíblica vienen los libros apócrifos. Tenemos que tener una mente clara cuando enseñamos esto, porque no espero que alguno de mis hermanos a veces, uy, pastor, ¿cómo así que ahora usted está enseñando con una Biblia católica? Pues les recomiendo que lo lean. Porque la enseñanza y la historia que está escrita aquí no nos la podemos perder. Permítame solo hacer una mención muy breve. Después del libro de Esdras, estoy leyendo textualmente de la versión latinoamericana, después del libro de Esdras y de Nehemías, la provincia judía, sector extremo del imperio persa, vivió 3 siglos al margen de la historia. Los de mayor incentivo se dedicaron al comercio y salieron de su país para establecerse en todos los centros urbanos alrededor del mar Mediterráneo. Sin embargo, un siglo después de Nehemías, en el año 333 a.C., Alejandro Magno, emperador, recorre el país del Medio Oriente, derrotando a todos los ejércitos enemigos y derribando a los reyes. A pesar de que murió a la edad de 30 años, murió muy joven. Sus triunfos abrieron el paso a la cultura griega con ansias al progreso, confianza de la probabilidad del hombre y un espíritu más abierto que superaba a los individuos y a las naciones. En esta historia que nos narran estos libros históricos de la Biblia latinoamericana, vamos a ver toda la historia en el libro de Macabeos, capítulo 1, de Alejandro Magno, Antíoco, el momento en el que Antíoco IV, cuando Antíoco se sintió seguro del poder, proyectó apoderarse también de Egipto para reinar en las naciones. Entró en Egipto con un poderoso ejército de carros de guerra y elefantes y caballos y de gran armada. Observen, el ejército griego tenía consigo un armamento, tanques de guerra. ¿Cuáles eran los tanques de guerra del ejército griego? Los elefantes. Y no tenían 2 o 3 elefantes, tenían elefantes gigantes. Y aquí empieza toda la persecución religiosa. Antíoco hizo publicar bla 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 y viene Matías, la rebeldía de Matías. En aquellos días, Matías, hijo de Juan, sacerdote de la familia Jarib, abandonó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía 5 hijos. Matías vio a los sacrificios que se cometían en Judá y Jerusalén y dijo: pobre de mí, ¿acaso he nacido para ver la ruina de mi pueblo y la destrucción de mi ciudad? Matías a grandes voces respondió: aunque todas las naciones, por favor, esto lo dice una Biblia con los textos que no han sido reconocidos como inspirados, pero que son una historia que necesitamos conocer. Dice textualmente a la letra, lo leo: Matías a grandes voces dijo: aunque todas las naciones que forman el reino abandonen la religión de sus padres y se sometan a las órdenes del imperio griego Antíoco, yo, mis hijos y mi familia y mi casa seguiremos fieles a la alianza de la Torá de nuestros padres. Líbrenos el Eterno de abandonar la Torá y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey para apartarnos de nuestra religión ni a la derecha ni a la izquierda. Apasionante, es decir, esto es lo que celebramos en el tiempo de Hanukkah, que necesitamos tener un corazón vivo para entender la palabra, para amar la palabra, para vivir la palabra. No es un asunto de velas, no es un asunto si son 7 o 9, no es un asunto de luz en el sentido de prender una velita, es un asunto de recordar que nosotros los creyentes estamos llamados a tener esta semilla viva y proclamarla, en particular a nuestra familia. Matías dijo: mi casa, Josué 24:15, y yo serviremos al Eterno. Pero serviremos al Eterno, no nos podemos quedar en venir cada 8 días. Eso no es servir al Eterno. Servir al Eterno está
en establecer líneas en nuestros hogares, con nuestros hijos, establecerlos. Saben, en mi casa tenemos una regla. ¿Quieren saberla? ¿Se las digo? Están muy callados. Número 1, mi esposa siempre tiene la razón. Ustedes me la dijeron, pero eso no es cierto. Esa es la regla número 1. Ellos me la cantaron en el comedor. Regla número 1 en mi casa, la mamá siempre tiene la razón. Digan mujeres, amén. Pero cuando la tenemos. Dígale a su esposo, escriba. Regla número 2. Y aunque se equivoque, lea la regla número 1. Ellos me cantaron eso esta semana y me dijeron, sí, aquí yo les dije, siempre se tiene que hacer lo que ustedes 4 digan, y ahora con Bori pues 5. Y yo tengo que hacer lo que ustedes digan. Y todos me voltearon a mí y me vieron, ay, amiga. ¿Quién fue el líder greco-sirio? Aquí tengo un regalo especial. Voy a entregar este regalo especial, pero no a la que me contesten, sino a los que me contesten las preguntas. ¿Quién fue el líder greco-sirio que tomó severas medidas para destruir el judaísmo? ¿Alejandro Magno? Ah, yo pensé que ya estaba aquí. Déjame, Anita. ¿Antíoco Epifanes? ¿Julio César? ¿Judas Macabeo? ¿Trump? Se me olvidó poner a Trump ahí. ¿Quién fue? A ver, levante la mano los que creen que fue Alejandro Magno. Blanquita, Esperancita. Levanten la mano los que creen que fue Julio César. Y levanten la mano los que creen que fue Antíoco Epifanes. Fue Antíoco Epifanes. Se los dije desde el principio. El imperio romano de Julio César vino después, mucho tiempo pero después. fue en el imperio greco. Los voy a hacer estas preguntas, o sea, las mismas preguntas que acabo de hacer, que ya se las estoy respondiendo, las hago en 5 minutos al final en el regalo que quiero entregar. Aunque Alejandro inició un proceso de helenización, todos digan helenización. Quiero que usted le diga a alguien, ¿sabes quién fue Helena? Díganlo. Sería la hermana que se fue hace como 20 años de la congregación, la pastora Pili. Tienen que ver historia, váyanse y renten películas históricas. Véanse los caballos de Troya, que allí está la historia de Helena. Helena viene a formar parte de la nación y la palabra helenización es que ellos se asimilan. Adaptan. Entonces, ¿qué pasa? El pastor lo dijo ahorita cuando comenzó. Nosotros vamos a nuestros países y cuando nosotros vamos, no tanto nosotros, bueno, sí. Martina me contó que cuando las mujeres van al templo en México van con su velo, ¿sí o no? ¿Usted se imagina donde Martina entre en este tiempo y Martina no lleve el velo cuando va a México? Sí, llegó la gringa. ¿Me hago entender? ¿Cómo la ven? No, pues llegó la helenizada, pues. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Y usted imagínese en sus países, mi nona, mi abuela, en Colombia se le dice nona a la abuelita por parte del papá. Mi nona andaba, de por sí que la raíz de mi nona era muy judía, con su vestido larguito, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Cómo? No, lo que nos colocamos en la cocina. El peto. El delantal, el peto, ¿el qué? El mandil. El que yo uso, el mandil. El poncho, mi nona, y su sombrero. ¿Sí? Mi nona andaba así toda. Y entonces, usted imagínese ese momento de mi nona, y si yo llego allá al lado de ella, y me paro al lado de mi nona, me dice, ¿y esta? Helenizada. Helenizada, ¿de dónde salió? Mi nona no ya le murió. dice helenizada, le dice pilizada. Pilizada, pues. Entonces, lo que quiero explicarles en este momento es bueno entender la cultura, pero no es bueno que la cultura te coma a ti. Correcto. Voy a decir algo que le puede mover el piso a cualquiera, y no se lo estoy diciendo por cualquiera, lo estoy diciendo, es más, no lo estoy diciendo por aquí para que vean, lo voy a decir para toda Iberoamérica, Centroamérica y tu casa. Hermanas, no se helenicen. ¿Suena duro?
No se helenicen. Sean mujeres K2. Una mujer tiene que saberse distinguir entre todas las otras mujeres del mundo. Su vestuario, su maquillaje, su vida tiene que ser diferente a cualquier mujer. Así la otra diga que también es cristiana, que lo demuestre. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? No podemos permitir que la sociedad nos helenice por creer que somos mujeres del tercer milenio. Una cosa es ser una mujer del tercer milenio y otra Espiritual. cosa es perder tu postura como mujer. Eso tiene que ser un hábito en tu vida. Gracias por quien me dijo amén y espero que todas hayan entendido el mensaje. ¿Lo dice por mí, pastora? No, lo digo por todas. En serio, lo estoy diciendo con sabiduría y no estoy tocando el manto de ninguna mujer aquí ni en ninguna parte, pero quiero decirles esto, hermanas. No es posible que nosotras perdamos la postura espiritual de nuestra vida. Nosotras tenemos que ser mujeres que moldeamos a Miriam, a la madre de Yeshua. ¿Usted se imagina que el ángel hubiera llegado donde Miriam y Miriam le dice, el ángel le dice, salve bienaventurada, tápate esos pechos, pechona? ¿Usted se imagina el ángel diciéndole, salve que te estás mostrando esa minifalda cortica que tienes ahí, tápate y que no puedo ver eso? Le dijo, salve bienaventurada mujer, porque era una mujer que no estaba conforme al mundo. ¿Duele? Sí, pero tenemos que ser mujeres de Dios. Alguien dígame amén. Amén. Ahora, comencemos en esta área porque traje una Hanukkah y una Menorá. ¿Cómo se llama esta? Hanukkah. Hanukkah. ¿Y esta? Menorá. Ok. ¿Cuántos brazos tiene la Menorá? 7. ¡Wow! Si no dijeron esa, mejor dicho. Acuérdense de esto. Entonces, ¿por qué esta tiene 8? Entonces, los rabinos, los ultraortodoxos yuteros dicen, no, porque esto es pagano, porque la Menorá tiene 7. Sin explicación histórica y pedagógica perdemos la historia. El pueblo de Israel no podía celebrar la fiesta de Sukkot durante los 8 días de Sukkot. ¿Se acuerdan de los 8 días de Sukkot tan hermosos? Ellos no pudieron celebrar eso porque estaban en guerra. Entonces, pedagógicamente, yo quiero que usted repita la palabra pedagógicamente. Pedagógicamente. O sea, para enseñarles. ¿Qué hacen sus maestros en las escuelas cuando les enseñan? Toman un ejemplo y hacen una pedagogía para enseñar. Los rabinos tomaron esta parte pedagógica para enseñar los 8 días, que voy a explicar algo que es importante dentro del tema de la Menorá y la Hanukkah. Esta es una Hanukkah, la Menorá. Una Menorá que se tenía que encender absolutamente todos los días en el templo. No podía faltar. Y el templo, en el lugar donde estaba la Menorá, era un lugar oscuro. Todos digan oscuro. Oscuro. ¿Usted sabe que esa oscuridad total era el lugar santo? No el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El lugar santo era donde estaba la Menorá. Y era tan oscuro, que la Menorá alumbraba todo el santo y vislumbraba hacia afuera. Cuando la gente afuera veía el templo, alcanzaba a ver la gloria de Adonai en su luz por esa Menorá. Pero para esos 8 días de guerra, en donde todo fue un caos adentro del templo, no había un sacerdote que prendiera las velas. Y la condición de Adonai era que ese aceite, no eran velas, era aceite, tenía que ser 100% puro. Yo quiero que tú repitas la palabra 100% puro. 100% puro. No como hoy en día, 70%, sino 100% puro. Era totalmente la pureza del aceite.
y hubo un problema. No había quien hiciera el aceite durante esos días de guerra. No había el líder que machacaba el olivo y hacía el arte del perfumista. ¿Se acuerdan de esa enseñanza tan maravillosa que nos dio aquí el pastor Alfaro? Que era todos los ingredientes del aceite, del arte del perfumista. No estaba. Se fue de parranda. Entonces, durante 8 días, lo que hicieron ellos es tomar gotas de aceite. Lo más que tenían era, digan ustedes que tenían este poquito de aceite. Y ¿saben ustedes cuánto era el aceite de cada una de las campanas de la menorá? Cada vasija de aceite era más o menos parecido a esto. Lo que tenían que colocar en cada una de las campanillas. No tenían. Solo tenían este poquito de aceite. Y tenía que ser 100%. Entonces, cualquiera diría, ay, pastora, pero ahí el de la esquina tiene un poquito que no es tan puro. Tiene como 70, pero no todo. Y no lo podían hacer. Entonces, ellos, los macabeos, que no eran de la orden sacerdotal. Voy a hacer esa pregunta. ¿Los macabeos eran de la orden sacerdotal? No lo eran. Tuvieron que ser sacerdotes a la fuerza. Se tuvieron que meter al templo y ocupar el lugar de los sacerdotes, porque los sacerdotes y todo lo que había en el templo para servir se dispersaron. Dijeron, por aquí que es más bonito. Entonces ellos tomaron el aceite, los macabeos, y dijeron, con lo que hay, que alcance. Y pusieron en las menorás el aceite. Pero resulta que la gran pelea por el templo duró 8 días. No la batalla, porque la batalla fue durísima. La pelea por recuperar el templo. Entonces lo que hicieron fue prender en las velas cada día con ese poquito de aceite que había. Por eso le llaman el milagro del aceite. Te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué tanto aceite tienes? ¿Qué tanto el Ruach HaKodesh está floreciendo en ti? De pronto no tienes todo eso, pero Dios te está diciendo, pero si tan solo tuvieras un poquito 100% puro, yo haría milagros contigo. ¿Por qué el Eterno no está haciendo los milagros que quiere hacer en tu vida hoy? Por la pureza. Diga conmigo, la pureza. La pureza. Nosotros queremos añadirle al aceite de nosotros 1% de pureza y 99% de impureza. Y con eso queremos decirle al Señor, aquí alumbrando un poquito para ti. Y el Señor te dice, si tan solo me dieras una gota de pureza, yo haría contigo un milagro. Entonces diga conmigo, los brazos de la menorá dígalo, hermano Irving. Gracias. Son 7. Y los brazos de la Hanukkah, ¿cuántos son? Me encanta. 8 o 9. Esta es la vela central y no cuenta. Bueno. Entonces ya nos pusimos de acuerdo. Ok, ahora. Vamos a hacer las preguntas rápido y luego hacemos el resumen, ¿te parece? Porque si no, no vamos a terminar las preguntas. ¿Por qué entonces la Hanukkah tiene 8 brazos? ¿Quién me lo contesta si ya lo contamos? A ver, Mireya, contéstame, ¿por qué la Hanukkah tiene 8 brazos? La menorá, muy bien, excelente, ya contestó la pregunta. La quinta pregunta que nos vamos a hacer. La disposición preferida de una menorá es aquella que las velas están todas a una misma altura. No hay una vela más grande, no hay una vela más chica. ¿Qué pasa en el día? Ustedes no me han hecho esa pregunta y esperaba que ayer el viernes alguien me la hiciera y no me la hicieron. ¿Qué se prende primero en el día de Shabbat? ¿La menorá
O las 2 velas, que deberíamos de prender la menora en Shabbat. Prendan la menora en Shabbat. Prendan la menora. O prendemos primero la Hanukkah. A ver, levanten la mano los que prendieron primero la menora o las 2 velas. Levántenla. Se prende primero la Hanukkah. Después se prende la menora. Porque Shabbat no reemplaza, el Hanukkah no reemplaza Shabbat. ¿Están aquí? Ahora, viene una historia que tiene que ver con esto, con lo cual espero que ustedes la conozcan. ¿Cuál fue el nombre de la valerosa mujer judía que desafió a los griegos y mató a sus generales? Todos levanten la mano y díganme quién fue. Carlita sí sabía. Débora no existía para este tiempo. La Miriam tampoco. Esther menos. ¿Saben por qué no conocemos la historia? Porque no leemos. ¿Y cómo les parece que la familia Alfaro, ignorante, hace 6 años atrás, fuimos a una sinagoga judía y entramos, nos dejaron entrar al templo, hermoso por cierto, hermoso, y cuando salimos había una Hanukkah y había una mujer que le había quitado la cabeza a alguien y era un espectáculo y la tenían encerrada en una bóveda espectacular con luces, sonido y todo, ¿no? Y la familia Alfaro, ignorante, diga como nosotros nos paramos al frente y dijimos, ¡ay, qué bonito! ¿Qué será eso? Y el señor, pensamos que nadie hablaba español. ¿Usted no crea que un judío no hable español, o yo? Y el judío que estaba allí nos volteó a mirar y nos dijo, ¿no lo saben? Y nosotros le dijimos, no sabemos. Y él nos dijo, Judith fue una mujer valerosa que era una mujer muy adinerada y se hizo amiga de los generales de Antíoco, y resulta que ella entró a la casa del general que estaba haciendo todos los decretos contra los judíos, y ella llevaba un cuchillo debajo de su mandil. Entró, le dio de beber al general, se emborrachó con el general, y cuando ya el general había estado borracho, lo degolló. Y por eso, porque él estaba haciendo el decreto contra los judíos. Entonces, por eso el pueblo de Israel resalta a esta mujer como una mujer valerosa. Y yo dije, vámonos de aquí que se me cae la cara de vergüenza de esto. ¿Saben? Nosotros podemos pasar por muy ignorantes. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no conocemos la historia. Entonces alguien viene y nos dice, no, eso es de los judíos. Y esa mujer que está ahí trepada fue una impía que se paró ahí al frente y le quitó la cabeza a Trump. Ve. Interesante. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Alguien viene y nos cuenta algo a nosotros y nosotros no lo creemos porque no conocemos la historia. Y ahí está ella. Y es una mujer héroe para Israel. Porque si ese general no lo matan, miles de judíos hubieran muerto. Entonces digan conmigo, no me voy a olvidar de Judith, puntero derecho de Puebla. Los judíos que se asimilaron a la cultura griega fueron llamados, ¿cómo fueron los llamados judíos que se juntaron a la cultura griega? ¿Cómo fueron llamados? ¿Griegos? ¿Macabeos? ¿Hasmoneos o helenistas? A ver, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Cómo fueron llamados esos judíos? Antíoco dice, voy a hacer un decreto y todo aquel que siga todo esto lo tiene que desaparecer, y ahora no es judío sino que griego. ¿Cómo se llaman hoy los cristianos asimilados?
¿Cómo se llaman los cristianos asimilados? No, ¿cómo se llaman hoy en día los asimilados? Los que vienen a una congregación, se sientan muy lindos y se van y siguen pecando. ¿Cómo se llaman? Cristinos. A medias tintas. Octava pregunta. ¿Qué representan las cuatro, el dreidel? Esto es un dreidel. Muy bien. Un milagro ocurrió allí. Entonces es que se la pasaban jugando porque no tenían tiempo de nada más. No. Esta era la forma en como ellos estaban aprendiendo Torah. Porque el que ama la Torah no pierde tiempo. Diga, como nosotros, pastora. ¿Sabía usted que las 4 letras del Deidrel, sumadas dan 358? Y 358 apunta a Mashiach. Y a la luz. La palabra en hebreo luz es or. Y la palabra or en hebreo tiene una gematría también de 358. Mashiach es 358 y las 4 letras del dreidel son 358. Todo es una sola palabra y es luz. Bien. Novena. ¿Cuál es el mejor lugar para encender la menorá? ¿Ustedes por qué creen que la gente en Christmas coloca el árbol de Navidad en la ventana? Porque era la costumbre de Hanukkah. Hanukkah no es, mire, la menorá, miren el misterio tan hermoso. La menorá no estaba visible al pueblo. ¿Estaba en el qué? En el lugar santo. Pero la Hanukkah está visible al pueblo. ¿Por qué? Porque si a ti no se te ve Torah, entonces tú no puedes hablar de Torah. Está en la ventana para que la gente sepa que la luz de Yeshua está en ti. Entonces por eso no la puedes esconder, no te puedes callar. Enciende una luz. ¿Dónde? Hay varios, no los voy a mencionar, pero hay varios órdenes con respecto a la instalación de la menorá, de la Hanukkah o la Hanukkilla en las casas. Realmente la Hanukkilla debería ser externa, no interna. La mejor forma de celebrar Hanukkah es al público, a la calle, que la gente lo vea. Nosotros obviamente la colocamos internamente, pues por varias razones, por el clima, por muchas cosas. Pero una de las disposiciones en la Torah dice que la menorá, la Hanukkah tiene que estar a la puerta de entrada, que ilumine el exterior, a la altura de la mezuzá, no a la altura de la mezuzá, sino en línea con la mezuzá. Es decir, cuando tú entras a tu casa, lo primero que encuentras es la mezuzá en la puerta y a su vez vas a encontrar la Hanukkah. Pero nosotros, por ejemplo, si una persona vive en un tercer nivel o en un apartamento más alto, ¿en qué lugar debe colocar la Hanukkah? La idea es que siempre alguien la vea. Nosotros vivimos una experiencia esta semana pasada. Alguien nos escribió en inglés porque en la oficina, en el downtown, si ustedes han pasado por allí, por la oficina, se darán cuenta que pusimos en la ventana la Hanukkah. Es la primera vez, creo yo, puede ser que no esté especulando, pero creo que en los 500 años últimos es la primera vez que en el downtown de esta ciudad se coloca una Hanukkah. Tremendo. Y déjala brillar. Y está ahí visible, mantiene encendida las 24 horas. Y entonces alguien pasó por allí, tomó una fotografía y nos la envió. Y nos pidió que por favor le explicáramos qué era eso que teníamos en la ventana. Es impresionante. ¿Por qué? Porque se llama ignorancia. Realmente hay mucha gente que no tiene ni la menor idea. Claro, y se lo ¿qué explicamos? Es esto? Nosotros colocamos en nuestra casa, yo les puse algunas fotografías, colocamos una proyección, una iluminación en la que está rotando esa proyección
como es tan oscuro, entonces se ve muy bonito. Y esa proyección presenta la Hanukkah y presenta el Dreidel. Y me ha causado curiosidad que mucha gente pasa y parquean el carro allí. Se toman la foto. Y se quedan mirando y se preguntan, ¿esto qué es? O esto no entiendo, o me quiero tomar una foto porque sí sé qué es lo que estoy haciendo. Estamos, dígalo conmigo, estamos siendo luz. Siendo luz. Pero atención, voy a decirles algo muy delicado. Pero estamos siendo luz, tenemos que tener la certeza de que sabemos lo que estamos haciendo. Claro. Porque anoche en Nueva York entraron a una sinagoga y apuñalearon a 15 personas. Hanukkah. Estaban celebrando Hanukkah y entraron a apuñalearlos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu antisemita brutal que se despierta. Cuando todo esto empieza y esto empieza a crecer, pues es impresionante porque no sabemos allá afuera cuánta gente hay que odia los contextos judíos por su ignorancia. Ustedes no sé si notaron hace 8 días o 15 días, estábamos aquí en el Parashá y repentinamente entró un hombre, lo vieron, el hermano Luis creo que lo recibió, le pedí al hermano Luis, recíbalo. Miren hermanos, aquí entra cualquier persona y nadie sabe nada. Eso es una cosa que tenemos que estar presentes. Alguien debe estar ahí pendiente si alguien entra, porque nosotros no sabemos que entre un antisemita a hacer cualquier locura en este lugar. Cuando yo vi entrar a ese hombre me impresionó. Él entró con toda tranquilidad, se paró en la mitad donde estaba justo la cámara, miró para todo el lado, nadie lo vio, nadie dijo nada, nadie le preguntó. Ese señor, él quería pasar directamente acá. Me traía un presente. ¿A ti? Me traía un presente porque él me había pedido una referencia para migración. Él es una persona de nacionalidad hindú. Y me pidió una referencia de un pastor, le pidieron en migración la referencia de un pastor que lo conozco, etcétera, etcétera. Y yo hice una referencia para él hace un año, tal vez más. Y esta semana le llegó su green card y él vino muy gentilmente a traerme un presente de agradecimiento. Pues fue un lindo detalle, pero lo que me refiero es, así mismo como entró ese hombre con un agradecimiento, cualquiera puede entrar acá con una mala intención. Y nosotros no estamos atentos a esa situación. Hermana Alicia, ya que estás ahí, por favor, armas tomar como macabeos. No sé si ustedes han visto los shows de la gente que hacen una propaganda en unos shows de televisión que se llaman el jala jala, que lanzan una bomba, se visten de árabes y lanzan una bomba y la gente sale como loca. ¿Lo han visto, sí o no? Sí. Entonces nosotros dijimos, ¿y si nos hubiera tirado el paquete? ¿Por dónde salimos? Si el piano tapa la salida. Esto hubiera sido terrible. El 12. ¿En cuál celebración fue la concepción? No el nacimiento de Yeshua. Yeshua no nació el 25 de diciembre. Uh-huh. Pastora, ¿cómo me va a decir eso? No nació el 25 de diciembre. No nació el 25 de diciembre. Nos vendieron un paquete chileno. Jamás. ¿Por qué sabemos que Yeshua no nació el 25 de diciembre? Porque la Biblia lo dice. Claro. Dime. Claro, el griego, el griego nació para los 25 de diciembre, pero Yeshua, el hijo de Adonai, no nació el 25 de diciembre. ¿Qué pasó en la fiesta de Hanukkah? Me va a decir que pasó todos al libro de Juan porque aquí terminamos. ¿Les gustó las preguntas? Dice, váyanse al libro de Juan, capítulo 1. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Todos? Vamos a leerlo antifonalmente. Juan Yohanan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Punto y se acabó. Este era en el principio con Adonai. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por Yeshua fueron hechas, y sin Él, sin Yeshua, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora sí leas el 3. ¿Están conmigo? ¿Qué tal si lo leemos juntos a voz alta?
en Yeshua estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Entonces, siga. Juan, vino por testimonio para que diese testimonio ¿de qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él, o sea, Juan, la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, yo quiero que usted subraye la palabra en el mundo estaba, para que se dé cuenta que Yeshua estaba antes de todo. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A los que creen, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tabernaculizó en nosotros. Amén. Ahora, piensen esto un momento para todos en estas preguntas que estoy haciendo. ¿Por qué muchos no creen en esta celebración? Pregunten, hagan esa pregunta fuerte. Gracias, Yola. Vuelvan a hacer. A mí no me interesa si muchos no creen. A mí me interesa que tú creas. Amén. Te voy a hacer una pregunta. María, es la primera vez que celebras Hanukkah, ¿verdad que sí? Sí. Y la hermana Silvia también. La hermana Silvia es la primera vez que celebras Hanukkah. ¿Quién más es la primera vez que celebra Hanukkah? Benny, usted celebra Hanukkah con nosotros desde hace muchos años atrás. Si lo tengo en fotos, Benny. Bueno, diga, es la primera vez que la entiendo entonces. Claro. ¿Quién más es la primera vez que celebra Hanukkah? Sí, ustedes. Wow. Hermana Alexandra, excelente. ¿Quién más? Y ellos que vienen por primera vez y dicen, ¿qué idioma es ese? ¿Y qué mundo es ese? ¿Y qué gente es esa? Así nos pasó a todos. Todos pasamos por ahí. La pregunta es, ¿saben por qué la gente necesita hacerse esa pregunta? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no andarán en tinieblas, sino en la luz. El que no entiende a Yeshua no cree en lo que él hace. ¿Me hago entender? Entonces yo quiero que te pongas en pie. Un momentico, todavía no. ¿No? Ah, bueno, perdón. Como hay algunas personas que están celebrando por primera vez Hanukkah y el tema es espectacularmente extraordinario, apasionante, disfrútenlo. No pierdan la oportunidad de seguirlo celebrando. Cada año aprendemos más y más y más. Permítame cerrar solo con esto. Muchas personas consideran, o lo enseñan por lo menos así, que la palabra Hanukkah no está en la Biblia. Sí está. Bueno. Hanukkah. La palabra Hanukkah textualmente usted no la encuentra en el texto bíblico. Hanukkah. En el Juan capítulo 10, verso 22 nos dice que Yeshua estaba en el pórtico de Salomón y se celebraba la fiesta de Hanukkah. Dedicación. Observen. Dedicación. ¿Por qué? Porque se estaba celebrando un evento histórico. Claro. ¿Cuál? Los macabeos reconquistan el templo. Y Yeshua caminaba por el pórtico de Salomón y se celebraba el tiempo de Hanukkah
dedicación del templo, y Yeshua lo celebró de niño y lo celebró de adulto, y Yeshua nunca manifestó: eso no es de Dios. Es lo primero que tenemos que tener claro. Cuando él pasó por el templo, estuvo en el templo y se celebraba en el templo la dedicación, como lo dice Juan 10:22, lo que está diciendo es: se llevaba a cabo la celebración de Hanukkah. ¿Vamos bien? Interesantísimo. Abran su Biblia en el libro de Salmos capítulo 30. Así la vimos. Creo que ya se los había compartido, pero sí, quiero que, considerando algunos hermanos hoy, por favor vean ese texto. El libro de los Salmos, en el capítulo 30, está el título que dice: Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. E inmediatamente en sus Biblias debe haber un subtítulo. Ahora, les repito, estamos leyendo nuestras versiones en español. Y nuestras versiones en español, muchas veces, con todo el respeto de los hermanos bilingües, estos jóvenes preciosos que tenemos bilingües, cuando van con la mamá o con el papá al D&B o al banco o a la oficina del médico y le pedimos que nos traduzcan, ¿cómo traducen? Interpretan. Le digo a un hijo mío, por favor, dígale ¿a quién le digo? A ver, dígale al señor de la aseguranza que nuestra iglesia está asegurada y que tenemos un problema con los chingos, porque los chingos parece que se deterioraron y entonces hay una gotera que está cayendo y está dañando los muebles de la iglesia, y quiero saber de qué manera la aseguranza me puede cubrir si me cambia los chingos, o qué vamos a hacer. Por favor, dígale eso. Mister, ¿ya le dijiste? Sí, ya le dije. Pero todo lo que yo te dije, ya lo dije. Así nos hicieron con la versión en español. Tomaron el hebreo y con la buena intención del traductor interpretó unas palabras que él consideró que tenía que hacer y nos dejaron cortos en muchos temas. Por ejemplo, a nosotros nos tradujeron menorá como candelabro, por favor. Y usted va a cualquier parte y dice: el candelabro. Oye, dije candelabro. No, eso no es un candelabro. El candelabro lo tradujeron los griegos del hebreo, porque le preguntaron a los hebreos: ¿qué es eso? Y ellos dijeron: esta es la celebración de las santas convocaciones. ¿Pero qué hacen? No, que aquí se coloca el aceite y produce una llama. Ah, como un candelabro, eso es. Entonces los griegos nos tradujeron candelabro o candelero, pero la palabra es menorá, ¿de acuerdo? En el capítulo 30, si usted ve el subtítulo de su capítulo, dice: Salmo cantado en la, por favor dígalo, en la Hanukkah, en la Hanukkah, en la dedicación, en la Hanukkah de la casa. Entonces el libro de Salmo nos está enseñando la Hanukkah de la casa. Y si usted lee todo el Salmo 30, y ahora acompáñeme un momento al libro de Números capítulo 7, miren lo apasionante y lindo de este tema. En el libro de Números, en el capítulo 7, ¿qué título tiene, hermano Eliezer, su versión en número 7? Capítulo 7 de Números. ¿Perdón? Número 7. ¿Cómo dice el título de ese capítulo en tu Biblia? Ofrendas de dedicación. Muy bien, entonces ahora entendemos ahí que la palabra dedicación no es la dedicación que vimos en 10:22 ni en Salmo 30, sino que es la palabra Hanukkah. Entonces dice: ofrendas para la Hanukkah del altar. ¡Wow! Y cuando entendemos este contexto, entonces nos damos cuenta que Hanukkah no es un asunto de velitas, no es un asunto de luces, es un asunto de dedicar, de entregar, de educar, como nosotros celebramos en nuestra casa. Y aquí en este caso, número 7 nos dice cómo debemos presentar las ofrendas de Hanukkah al altar. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, asimismo ungió y santificó el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de los padres, los cuales eran los príncipes de las tribus de Israel, estaban sobre
sobre los condados y ofrecieron sus ofrendas y trajeron sus ofrendas delante de Yahweh, etc. Observen que aquí no dice los judíos. Quitémonos ese contexto tan cultural semítica que tenemos de que el judío, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos. Observen, ¿por qué se llaman judíos? Porque son de la tribu de Judá. Pero si son de la tribu de Rubén, ¿cómo se llamarían? Rubenitas. Rubenitas. Si son de la tribu de Benjamín, benjamitas. Si son de la tribu de Leví, levitas. Si son de la tribu de Dan, danitas. Entonces aquí no nos dice que los judíos salieron de Egipto, que los judíos tomaron la Torá. No, el pueblo de Israel. Por eso nosotros somos, dígalo conmigo, pueblo de Israel. Y dentro de este pueblo de Israel, mexicano, colombiano, ecuatoriano, argentino, chileno, venezolano, alemán, y todos los que estamos aquí reunidos, tenemos rubenitas, benjamitas, levitas, danitas y todas las demás tribus. Por eso somos pueblo de Israel, no necesariamente judíos. ¿Estamos claros? Amén. Entonces, esta no es una celebración de judíos. Esta es una celebración del pueblo de Israel. Amén. Porque hay un solo amén. Templo y un solo. Muy bien, en pie. Muy bien. Ahora, puestos en pie, quiero que se pongan un momento en pie conmigo. Y quiero que este momento, porque tengo dos personas nuevas, estas dos personas no las conocíamos. Omar Orocio. ¿Quién es Omar? Omar, sí, claro. Digo, Omar. pero ¿cómo no te vamos a conocer? Claro que con la barba judía ya se ve mucho más. Omar. Y Antonio, si no. Hola, sí. Antonio, ¿quién es? Sobrino. La familia se creció, hermana Alicia. Bendito sea el Señor. Gracias por estar con nosotros. La pregunta que nos vamos a hacer todos hoy es: ¿cuánta aceite tienes en tu vasija con el Señor? ¿Qué tanto tú estás en este momento entendiendo lo que es tener a Yeshua en tu corazón? Hoy en día, que te falte todo y que pierdas todo, pero jamás a Yeshua, jamás. Una sola gota de aceite. Puede ser que tú hayas cometido muchos pecados, tú hayas sido la persona más perversa, la que haya hecho cosas fuertes, pero una sola gota de aceite que venga a tu vida puede ser la luz que Yeshua necesitaba para alumbrar dentro de ti. Amén. Esa gota, mis amados, la tiene Yeshua lista para ti. Y te voy a hacer la pregunta. ¿Necesitas que esa gota entre hoy? ¿O necesitas ese 100% de pureza de ese aceite en tu vida? Elimina lo impuro en ti. Amén. ¿Qué es eliminar lo impuro de ti? Necesitas tomar una decisión sólida hoy en tu vida. ¿Cuál? No me voy a dejar que nada me robe mi bendición. Voy a hacer de Yeshua el centro de mi vida, la máxima autoridad de mi corazón. Voy a dejar que el pecado, la impureza, se retire de mí. Y esto es ahora mismo, lo decido. Y tú puedes decir, no, yo no lo puedo decir. Sí, tú puedes decidir si el pecado sigue o no sigue en ti. Tú puedes decidir si la pornografía sigue avanzando en ti o se detiene. Tú decides si la droga para hoy en ti o sigue. Tú puedes decidir hoy si la mala crianza, la mala actitud, la arrogancia, el vituperio, el creer que tú eres tú, se vaya de ti o se quede. Tú puedes decidir si el dolor que te causa la gente, si el dolor que tienes sigue en ti y te calcome o te resbala. Tú decides hoy qué vas a hacer con tu vida en este momento, porque el Eterno no presenta estas reuniones como cualquier cosa, es una terapia para acabar con la impureza de tu vida.
Tú decides hoy si arreglas la vida matrimonial. Tú decides hoy si arreglas tu problema matrimonial. Tú decides hoy si sigues permitiendo que el enemigo profane tu cama. Tú decides hoy. Eso lo decides hoy. Amén. Nadie va a decidir por ti. Tengo noticias para ti. Si estás esperando que alguien te vaya a pedir perdón, no lo van a hacer. ¿Sabías que la gente no es buena para pedir perdón? Si yo me quedo en mi casa esperando la llamada de ustedes diciéndome, perdóneme porque la lastimé, me muero. Me sale todo el cabello blanco. Yo sé que no lo van a hacer. Entonces yo decido perdonarlos. Yo decidí levantarme hoy y decir, a este pueblo lo perdono. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo decido perdonar. ¿Tú decides perdonar? Perdona a tus hijos por la ignorancia. Perdona a tu esposo porque tal vez no es lo que tú esperabas. No es el triple papito del momento. ¿Saqué? ¿Qué vas a hacer? Te tocó ese. No hay nada más. O sea, si lo quieres cambiar por otro, posiblemente el otro va a ser peor. No sirve. Entonces, acomódate con el que tienes. Este es el que el Señor te entregó. Esta es la esposa que Dios te dio. ¿Tiene defectos? Miles. ¿Sabe que en mi casa me sacaron la cartilla de Coquito? Y me dijeron, y yo les dije, otra más. Dígame todos los defectos que tengo. Pero así me hizo Adonai. Y soy completamente clara que les hago la vida imposible de cuadritos cuando se trata de la moralidad. No tengo estirpe para decirle a mis hijos, no lo permito y no lo hago y no lo voy a permitir en mi casa. Así no me quieran nunca más. Te voy a hacer la pregunta. ¿Qué gota de pureza quieres en tu vida? ¿Qué decisión importante necesitas tomar? Cierra tus ojos. Dame un segundito. Quiero leer este momento antes de la oración porque me parece muy lindo el cierre para esto. Estoy en el libro de Macabeos. Nunca lo hemos leído todo. Yo les dejo como tarea, háganlo en casa. Amén. Permítame leerles 2 o 3 versos. Macabeos 2, en el verso, capítulo 2, en el verso 4 en adelante dice. Póngame la canción de Jacob. Se dice también en estos escritos del pasado que el profeta Jeremías, obedeciendo a órdenes del cielo, se hizo acompañar por el arca de la alianza con su toldo y fue al cerro donde Moshe había subido, desde el cual había contemplado la tierra prometida. Allí Jeremías encontró una caverna, se metió en ella con el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Algunos de los que le seguían volvieron para señalar el camino, pero ya no pudieron encontrarla. Al saberlo Jeremías se lo reprochó y añadió: este lugar quedará secreto hasta que el Eterno tenga compasión de su pueblo disperso y los reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos de su gloria, se manifestará con la nube, igual que se manifestó con los tiempos de Moshe. Se explica también que Salomón, atención, se explica también que Salomón, inspirado en la sabiduría, ofreció el sacrificio de Hanukkah y la terminación del templo, y así como había bajado fuego del cielo por la oración de Moshe para consumir ofrendas y la víctima sacrificada, lo mismo por la oración de Salomón. De igual modo, Judas acaba de reunir todos los libros dispersos a consecuencia de la guerra que sufrimos, los cuales estaban en nuestras manos. Por tanto, cuando necesiten, manden a alguien que los venga a buscar. Estando a punto de celebrar la fiesta de purificación del templo, les decimos que habrán bien en celebrar a sí mismos a ustedes estas fiestas, pues Dios acaba de salvar a todo su pueblo y devolver a toda la tierra su herencia. Nos ha permitido recuperar el reino y el templo y restablecer el culto que se le había quitado en el templo
como lo ordena la Torá. El mismo Dios, como esperamos, se apiadará pronto de nosotros y nos reunirá de todas las partes en el lugar santo, y nos ha sacado los grandes males y nos ha purificado en este lugar. Qué precioso texto, ¿verdad? Nunca lo habíamos leído en el libro de Macabeos, hablándonos de la importancia de la emuná y la fe de varios hombres como Jeremías, como David, y aquí la lista continúa. Amén. Amén. Levanta tus manos un momento al cielo, por favor. Tómese un momento con el Señor ahí donde está. Allí los que están en online, las familias de Colombia, de Kansas. Y dígale al Señor, sácame la impureza. Sácame, dígaselo a Él ahí donde está. Sácame la impureza. Sácanos toda impureza, Dios. No permitas que yo siga en esta posición de impureza. Y esta gota, Padre, esta gota de aceite de pureza que aún queda en mí, aviva el fuego en mi vida. Aviva el fuego en mí, Señor. Tómese un minuto para pedirle perdón a Adonai. Como dijo Camilito hace 8 días, por las veces que hemos sido antisemitas, por las veces que hemos renegado contra la Torá o contra la Hanukkah, contra nosotros como pastores, contra sus hermanos, el Machía. Tómese ese minuto y dígale al Señor, perdóname, perdóname, quiero que hagas un milagro en mi lengua. Haz un milagro en mi boca, Señor. Haz un milagro total en mi vida, Señor. ¿Alguien allí puede gritarle a la congregación, perdóneme si les he ofendido? Perdóname. Vamos, Padre, dígaselo. Perdóname, Dios, si dígalo más alto. Perdóname, si le he congregación. ofendido. Perdóname, Dios. Perdóname, Abba. Si nos hemos ofendido unos a otros. Si nos hemos fallado unos a otros. Si hemos mirado más la impureza que la pureza. Baruch Hashem. Bendito eres, Adonai. Gracias por las dos. Por el hijo de la hermana ya ha estado aquí, Omar. Pero por quien viene, por Antonio. Padre Celestial, que esta enseñanza camine en él. Que no quede la palabra vacía. Que lo que salió de nuestra boca forme en él algo, una luz en medio de la oscuridad. Ahora con esta posición, tomen sus velas. ¿Están listos? Vamos a encender un milagro. Vamos a encender las 8 velas completas.